A ver, vamos a imaginar una cosa. Pensemos en los textos sagrados como si fueran, no sé, un edificio enorme. ¿Qué pasaría si os dijera que los cimientos de ese edificio son prácticamente idénticos en todas partes, pero que llevamos siglos, literalmente siglos, discutiendo solo por el color de las paredes? Porque en el fondo hay una coherencia oculta en las leyes antiguas que es de verdad fascinante. Y es que todo esto se basa en una idea muy potente, la de que algunas reglas son sencillamente eternas. Son la base, ¿no? La roca sobre la que se construye todo lo demás. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? El punto de partida para todo este análisis es un concepto clave, la inmutabilidad divina. A ver, la lógica es bastante directa. Si partimos de la base de que Dios es perfecto, absoluto, pues entonces no cambia, no puede cambiar. Ni su esencia, ni su concepto de justicia pueden evolucionar. Este es el pilar fundamental sobre el que vamos a construir todo lo que sigue. Y ojo, que esto no es una idea moderna, ni mucho menos, ¿eh? Está ahí, anclado en las propias escrituras. Fijaos bien en esta cita porque establece una diferencia, radical. La naturaleza de Dios es constante, es fiable. La nuestra, la de los seres humanos, pues digamos que no tanto. Y es justo aquí donde la cosa se pone de verdad interesante, porque todo esto nos lleva a una pregunta que es crucial. Si el legislador no cambia, ¿qué parte de su mensaje debería ser igual de inmutable? ¿Las leyes que establece? ¿O más bien las historias que se cuentan sobre esas leyes? Aquí lo vemos de forma supervisual. Por un lado tenemos la ley, que es como el ancla. Es la estructura, ¿sabes? Los cimientos, lo que no se mueve. Y por el otro lado tenemos la narrativa, que es la historia que construimos encima de esos cimientos. Y claro, esta es mucho más moldeable, está más abierta a la interpretación y, como vamos a ver ahora, a la influencia del poder. Volvamos a la analogía de la casa, que creo que se entiende perfectamente. En una casa uno puede redecorar el interior las veces que quiera. Puedes cambiar los muebles, pintar las paredes, eso es fácil. Pero ¿qué pasa si tocas los cimientos? Pues que toda la estructura se viene abajo, se colapsa. Bueno, pues la ley divina, esos son los cimientos. Vale, muy bien. Pero, ¿esto es solo una teoría bonita? Pues vamos a las pruebas. Miremos, por ejemplo, la ley moral. La prohibición de matar, de robar, de cometer adulterio. Esto no es algo exclusivo de un solo texto, ni mucho menos. Es un pilar que comparten. La verdad es que la coincidencia es asombrosa. Pero es que la cosa no para ahí, ¿eh? Miremos ahora la ley económica. La prohibición de la usura, por ejemplo, o la protección de la herencia. De nuevo encontramos exactamente el mismo eco. Los principios son, prácticamente un calco. El plano de los cimientos, esa estructura legal, sigue siendo la misma. Así que claro, llegamos a un punto clave. La estructura legal, los cimientos, hemos visto que son casi idénticos. Y esto nos lleva a una pregunta que es inevitable. Si los cimientos son los mismos, ¿por qué el diseño de interiores, es decir, las narrativas que se construyen encima, pueden llegar a ser tan diferentes? Y este ejemplo lo ilustra a la perfección, la historia del rey David, la parábola de las ovejas. El núcleo de la historia es el mismo, pero el enfoque narrativo es completamente distinto. En la Biblia se nos presenta a David como un pecador que es confrontado, y de forma muy directa. En cambio, en el Corán, la misma historia se presenta como una prueba para un profeta, de forma que se preserva su integridad moral. Es decir, la narrativa se adapta para llegar a una conclusión teológica muy concreta. Esto, claro, nos obliga a ir un paso más allá. Ya no nos preguntamos qué es diferente, sino por qué. O sea, ¿cuál es el motor? ¿Qué es lo que impulsa que se creen doctrinas tan distintas, partiendo de una base legal que, en esencia, es la misma? A ver, echemos un vistazo a esta línea de tiempo. Un ejemplo clarísimo, la doctrina de la Trinidad. Este concepto no se encuentra como tal en la predicación original de Jesús. Es una idea que se va desarrollando a lo largo de los siglos y que al final se consolida en concilios muchos años después, donde la filosofía griega y la política del Imperio Romano jugaron un papel, decisivo. Y es justo en este punto donde estas diferencias narrativas dejan de ser una simple curiosidad para teólogos. Porque esto tiene un impacto directo en el corazón de todo el sistema, en la idea misma de la justicia. En la Biblia, el principio de justicia es tajante. La responsabilidad es individual y punto. El alma que pecare, esa morirá. Nadie, absolutamente nadie, paga por los errores de otro. Y ahora, atención, porque aquí viene lo fuerte. En el Corán encontramos un reflejo casi perfecto de esa misma ley. Es la misma idea, prácticamente palabra por palabra. La responsabilidad personal no es una sugerencia, es un pilar inamovible de la justicia divina en los dos sistemas, los cimientos, de nuevo. Claro, pero esto nos mete de lleno en una paradoja. Si la responsabilidad es personal, ¿qué pasa cuando el sistema introduce una variable donde el juez es también quien paga la condena?
A ver, en cualquier sistema de justicia humano, los roles tienen que estar separados para que funcione, es de cajón. Si se mezclan, el concepto de responsabilidad personal se diluye. La tensión moral, la necesidad de rendir cuentas, desaparece. Vamos a desglosar el problema lógico, paso a paso, para que se vea claro. 1. Dios establece una ley justa basada en la responsabilidad personal. 2. Una persona incumple esa ley. 3. Un tercero paga la pena por esa persona. ¿Cuál es el resultado inevitable? Pues que la responsabilidad original del individuo queda anulada. La justicia deja de ser un acto moral para convertirse en una especie de transacción legal. Una simple contabilidad divina. Pero un momento. ¿Y si todo este tiempo hemos estado enfocando mal el tema de la misericordia? ¿Y si la misericordia no es una especie de plan B, una solución de emergencia que se activa cuando alguien peca, sino que es un atributo eterno? ¿Una característica fundamental de Dios, desde el principio? Mirad, esta frase del Corán es increíblemente reveladora. Dice que Dios se ha prescrito a sí mismo la misericordia. O sea, no es una reacción a algo que hagamos nosotros, no es una concesión, es una ley que Dios se impone a sí mismo, por su propia voluntad. Es parte de su naturaleza, no una respuesta a la nuestra. Y todo esto nos lleva a la gran idea final. Visto así, la ley y la gracia no son dos fuerzas que chocan, no se oponen. La ley son los cimientos, la base de la justicia, y la misericordia es simplemente el espacio que Dios siempre ha dejado abierto para el arrepentimiento y el perdón. Pero, y esto es clave, sin anular nunca, jamás, la responsabilidad personal. Así que al final volvemos al principio, a nuestro edificio. Si la ley eterna son esos cimientos inmutables, si ese es el verdadero mensaje, ¿qué pasa cuando nos obsesionamos solo con el diseño de interiores? Con esas narrativas que los seres humanos han ido construyendo encima. Quizás, solo quizás, si nos hacemos esa pregunta nos daremos cuenta de que hemos pasado demasiado tiempo mirando las paredes, cuando la clave de todo, siempre, estuvo en los cimientos.